Bienvenidas, bienvenides a esta sesión de la Feria Internacional del Libro Universitario, en el cual se van a presentar dos libros recientes de la autoría del doctor José Manuel Valenzuela Arce: Corridos tumbados, bélicos ya somos, bélicos morimos, y Las morras tumbadas no necesitan de un cabrón para sentirse amadas. Ambos libros están publicados por la editorial NED Ediciones, con apoyo también de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Antes que nada, me parece importante señalar que esta es una feria de libro universitario y que una labor fundamental de la universidad es justamente investigar e incidir en el debate público a través del diagnóstico y del análisis social. Estos dos libros se basan en un enfoque académico, teórico y metodológico de las ciencias sociales. Y en ese sentido son libros académicos. Están aquí para presentar el libro, por un lado, el propio autor, el doctor José Manuel Valenzuela Arce, quien es profesor investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y doctor honoris causa por la Universidad de Baja California. El currículum es extensísimo, pero básicamente señalaré que sus temas son cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Entre algunos de sus libros están La danza de los extintos, Juvenicidio, violencias y poderes sicarios en América Latina, del 2022, Cucuchumá, La montaña sagrada de Tecate, de ese mismo año, Heteronomías en las ciencias sociales, de 2020, y El Gran México, las culturas mexicanas más allá de las fronteras. Por otro lado, nuestro presentador, el doctor Steve Loza, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien es compositor, es músico y profesor de musicología y estudios globales de jazz en esa universidad, donde ha estado por 40 años, donde ha sido director en la Universidad de Nuevo México de Arts of Americas Institute. Ha sido también jefe de carrera del Departamento de Musicología y Estudios Globales de Jazz en la UCLA. Ha obtenido becas para proyectos extensos de la Fundación Ford o Fulbright y ha sido también profesor en Chile o en Japón, entre muchos otros lugares. Un libro también de él se presentará hoy a las 4 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Música, en Musicology/Lecture, Music and Globalism, Philosophy and Religion. Ellos están aquí. Solo de entrada comentaría que hace poco más de 20 años, en otro libro, Jefe de Jefes, Corridos en Agricultura en México, de José Manuel Valenzuela Arce, escribía: en nuestras sociedades se hace énfasis en el combate al corrido, pensando que de esta manera puede combatirse al narcotráfico. ¿Pero es correcto este razonamiento? ¿Qué papel juega el corrido en la percepción popular sobre el narcotráfico? ¿Es cierto que la dimensión central del narcocorrido es una apología al narcotráfico? Y creo que de aquí y de otros temas podemos comenzar para hablar de estos dos libros. Gracias por estar aquí. Yo creo que sí, tú debes hablar primero. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Un agradecimiento a la universidad. Celebro la realización de esta Feria del Libro. Agradezco a Alfonso esta presentación y también es un placer compartir con mi amigo Steve Loza, a quien conocí hace muchos ayeres cuando él formaba parte de un grupo musical que tiempo después se volvió muy famoso. Cuando en los primeros contactos con Steve, él estaba en el grupo Los Lobos, quien después sería, digamos, parte central, digamos, desde antes de La Bamba, que esta, digamos, extraordinaria apuesta musical que hicieron. Los Lobos tenían ya un compromiso muy fuerte, tanto con los derechos políticos de la población mexicana en Estados Unidos, de la población chicana, pero también con la recreación musical
eran no solo creativos, sino también recuperaban una parte importante de la historia musical mexicana. Y bueno, dicho esto, debo decir que los libros que presentamos hoy se inscriben en una fuerte polémica, pero que básicamente tiene que ver con lo que sería esta historia social del pueblo mexicano. El corrido, que deriva, abreva del romance español, de la tona flamenca, del cante andaluz, de la copla, pero el corrido básicamente se convirtió en el principal dispositivo narrativo de una población iletrada que abrumadoramente no sabía leer y escribir, pero que podía contar cantando sus sueños, sus alegrías, sus tragedias. De hecho, los corridos también se les llamaba las tragedias. El corrido es la crónica, es el diario popular. El corrido fue el mecanismo a través del cual la gente del pueblo planteó sus propuestas, cantó a sus héroes, recreó y dejó constancia de sus luchas. Toda la historia social del pueblo mexicano está contada a través de los corridos, desde la invasión de Estados Unidos, la guerra contra los franceses, la lucha y la resistencia del pueblo chicano, con figuras como Joaquín Murrieta, El Fego Vaca, Tiburcio Vázquez, Gregorio Cortés, Juan Nepomuceno, Cheno Cortina. De este lado, figuras como lo que sea el Rayo de Sinaloa, Heraclio Bernal, la resistencia social campesina, las luchas, digamos, agrarias y sus héroes, Zapata, Villa, etcétera, etcétera. También los movimientos obreros están registrados a través de los corridos. Básicamente no había un movimiento social que no se recreara a través de los corridos, y de esa manera las migraciones entraron como parte importante de los corridos, y al llegar a los años 30, sobre todo a partir de la disposición del senador de Minnesota, Andrew Volstead, en 1919, con la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, con lo cual se legaliza la producción, consumo y trasiego de licor, empezó la famosa ley seca, y empezaron también con esas historias que emergían de los entramados de la ley seca, de violencia, de muerte, de las grandes mafias que surgieron, los corridos tequileros. Después, en los 30, después de la legalización de la amapola en 1914 con la ley Harrison, empezaron a surgir algunos corridos sobre el tema del narcotráfico. Y en la medida que el narcotráfico fue creciendo, en los años ya 70, que tenía un espacio importante como generador de miedo, de violencia y de muerte, surgen los famosos narcocorridos, que no es un género distinto al corrido, es el mismo corrido que va a contar la historia de un nuevo actor de la historia social, que es el narcotráfico, con sus desenlaces de la ausencia, el dolor, la muerte, el olvido, pero también los desenlaces exitosos desde esta perspectiva. Yo no era nadie, todos me despreciaban, entré al narco, ahora todos me respetan y hasta de don me tratan. Era una construcción narrativa todavía muy figurada, digamos, ¿no? Metaforizada. Los Tigres del Norte nos decían que había una fuerte complicidad del poder presidencial con el narcotráfico, y nos cantaban: los pinos me dan su sombra, mi rancho pacas de Aquilo. Y nos hablaba en el corrido del circo cómo Carlos y Raúl regenteaban el circo del narcotráfico, y contaron el asesinato de Héctor Félix Mirán, del Gato Félix. Entonces empezaron a contar esas historias, pero el narco siguió ganando espacios en la vida social, y en los 90 surgieron los corridos, los corridos perrones, corridos que ya eran mucho más evidentes, donde aparecían ya las figuras del narco, que no las inventaron los corridos. El narco no inventó al Cochiloco, ni al Chapo, ni al Mayo, pero ya, sobre todo ya con los Tucanes de Tijuana, se vuelve mucho más directa la narrativa del narcotráfico, que recrea la historia que estábamos viviendo en distintos ámbitos de la frontera. Y el narco salió del closet y lo sacó Felipe Calderón. La supuesta guerra contra el crimen organizado bañó de sangre al país. Creció un 200% en los homicidios en México. La violencia artera copó nuestros espacios. En Juárez, 3.600 asesinatos en 2010. 5 asesinatos en El Paso, Texas, ciudad colindante. La ciudad más segura junto a la ciudad de Estados Unidos, junto a la ciudad más violenta de México.
y en los levantones, los cobros de piso, los decapitados, desollados, descuartizados, toda esta secuela de la historia universal de la infamia que cobró y que llenó de miedo a la población, se contó a través de los corridos, y surgieron los corridos ondeados, enfermos o alterados, con el Commander, los primos, los Buchanan, los buchones de Culiacán y otras figuras que llaman a ser de manera explícita, sin edulcoraciones, tan directa como la violencia que estábamos viviendo. Y el corrido himno Sanguinarios del M1 lo decía con todas sus letras, con cuernos de chivo y bazuca en la nuca, cortando cabezas a quien se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Para los levantones somos los mejores, siempre en caravana toda la plebada, bien empecherados, armados y listos para ejecutar. Y de esta dimensión, de esta complicidad, surgirá en 2019, a partir de unos jovencitos del norte mexicano, lo que conocemos como los corridos tumbados. Natanael Cano, Peso Pluma, Luis R. Conríquez, Padrinito Toys y otros más que emergen desde una escena en la cual reconocen como precursores a figuras como Ariel Camacho, muerto a los 22 años a toda velocidad, y Adán Chalino Sánchez, hijo de Chalino Sánchez, asesinado en el 1992, pero también Adán Chalino muere a los 19 a toda velocidad. Y lo que van a contar los corridos tumbados es la escena que están viviendo muchos jóvenes en nuestro país. Lo primero que hay que decir es que los corridos tumbados no son corridos de narcotráfico, no todos son corridos de narcotráfico. De hecho, el corrido con lo que la mayoría de la gente asocia a los tumbados es Ella Baila Sola, que es básicamente un diálogo de compas de allá del barrio, por decir algo. Guacha, qué buena está esa morra, la que está bailando sola, me gusta para mí. Ella sabe que está buena, que todos están mirando. Es un diálogo, no tiene nada que ver con el narcotráfico, como muchas canciones que de la escena tumbada no son corridos de narcotráfico. Hay otros que sí lo son y que se reconoce como los corridos bélicos, que sí, muchos de ellos sí rinden pleitesía directa a muchas figuras del narcotráfico, como lo hicieron antes otras figuras. Julián Álvarez, que ayer le quitaron la visa, hay que recordar que Julián Álvarez, que ya tiene muchos años cantando este tipo de canciones de pleitesía a figuras del narcotráfico, fue presentado por Enrique Peña Nieto como un gran ejemplo para la juventud mexicana. Entonces, tenemos ahí una condición que tenemos que entender. Los corridos tumbados surgen y viene la pandemia. Tenemos millones de jóvenes encerrados que con la hormona todo lo que da, y estos corridos que cantan al party, la fiesta, el refosile, la vida al límite, las morras con una impronta patriarcal, misógina muy fuerte, el tema mismo de vivir a ese límite, ese presentismo juvenil intenso, se vuelve muy atractivo y rápido. En unos cuantos meses llega a los límites en Billboard, Spotify, YouTube. Peso Pluma con 8.500 millones de visitas en YouTube rompe todos los récords. Se vuelve un fenómeno global y con eso se desclasa. Jóvenes que no son pobres como ellos empiezan a escucharlos. Ellos mismos se desclasan, se vuelven muy ricos muchos de ellos. Al mismo tiempo ya no solo tiene que ver con jóvenes de bajos niveles de escolaridad. Llega a sectores universitarios, llega a sectores con altos niveles de escolaridad. Barack Obama tenía a la bebé de Peso Pluma en su top 10 list de canciones preferidas de 2023. Entonces, esto es otro fenómeno que a veces que mucha gente no quiere entender. Y entonces lo que tenemos es que no es para decir qué buena onda que los jóvenes le estén cantando al narco, no deberían de estarle cantando al narcotráfico, pero es esa realidad que conocen, que no se exorciza tratando de reprimir la representación de un fenómeno que cobra millones de vidas en nuestros países. Y no solo me refiero a México, me refiero a América Latina, me refiero al mundo. Y entonces ahí lo que vivimos con este fenómeno de los corridos tumbados es estos cambios que se dieron, la incorporación de la religiosidad yoruba con el eguá, el definidor de los caminos, que viene de la santería que yo no había visto en otros fenómenos juveniles, el tema mismo obviamente de Malverde y otras figuras, pero esta dimensión, digamos, patriarcal, machista, que después yo anticipaba que habría cambios.
cuando dentro de la escena tumbada Ivonne Galaz le canta a Vanessa Guillén, una joven cuya familia es de veracruzana, que era soldado del ejército de Estados Unidos, asentado en Texas, que era asediada sexualmente por un teniente gringo que finalmente la asesina y la desaparece. Ivonne Galaz compone una canción a Vanessa Guillén. Luego Adriana Ríos le compone una canción sobre el feminicidio, denunciando el feminicidio de una joven estudiante de Derecho en Tijuana. Shakira y Fuerza Régida en El Jefe denuncian los problemas sobre las situaciones que viven los migrantes y el abuso de los patrones. Entonces, lo que estamos viendo que dentro de lo que es la participación de las mujeres en la escena tumbada, hay un enorme, digamos, cuestionamiento a esta narrativa patriarcal y configuran lo que yo llamo una suerte de biofeminismo, una narrativa donde, sin conocer tal vez a Alejandra Kollontai, a Vera Zasulich, a Simone de Beauvoir, a De Laurentiis, a Judith Butler o a quien ustedes quieran, pero configuran una narrativa de decisión, de control sobre sus propios cuerpos y el derecho como mujeres deseantes, como mujeres, digamos, sexuadas, y desde ahí construyen una narrativa de no asumir el rol que les impone el orden patriarcal. Y entonces todo eso se pierde en una narrativa que solo quiere ver la dimensión de los figures bélicos y apologías del narcotráfico. Pero la mala noticia es que la prohibición nunca ha funcionado. O no ocurrió así cuando la iglesia quiso prohibir sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas, diciendo que eran propiciadores de la lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes. No ocurrió así con la prohibición del tango, del mambo, los ritmos de impronta africana que convocaban al movimiento, que por lo tanto insinuaba una suerte de condición sexuada que aterrorizaba a ciertos sectores que querían controlar a la población, sobre todo a los sectores populares. No funcionó así con el rock, no ha funcionado así con el reggaetón, no funcionó así con algunas canciones de Agustín Lara, no funcionó así con algunos boleritos que todos, de José Antonio Méndez cuando canta La gloria eres tú, ¿no? Bendito Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú, alma mía la gloria eres tú. La versión original era renuncio a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú, alma mía la gloria eres tú. Pero tuvieron una serie de censuras y luego represiones que han marcado gran parte, no solo la música, el cine y las expresiones sobre todo de los sectores populares. Entonces, estos libros lo que escudriñan son los códigos de sentido, desde los cuales, que son los que nos deben de preocupar. La narcocultura no como una dimensión de cultura objetivada, de la tejana, el cinto piteado y las botas, sino narcocultura entendiendo como el conjunto de procesos y dispositivos que participan en la construcción del sentido y significado de la vida. Y a partir de la incorporación del referente del narcotráfico, estamos hablando de que el narco se incorpora como un dispositivo en la construcción de sentidos de significado de vida y de muerte de millones de jóvenes. Y la muerte está en las letras grandes del contrato. No todos los jóvenes van engañados de que no sabían y que entonces muchos asumen una posición de tonas, todo o nada. Más vale una hora de rey que una vida de buey. Me la juego y se la están jugando. Y saben que no están dispuestos a trabajar 10 horas diarias, 60 años de su vida, sabiendo que no van a salir de pobres. Y saben que este capitalismo que ofrece el éxito a partir de la sustitución del ser por el tener, que depende de niveles del consumismo, ellos saben que al mismo tiempo excluye a las grandes mayorías de las posibilidades de acceder a esos consumos. Estos jóvenes se le están jugando. Y desafortunadamente lo que estamos viviendo es un problema enorme que tiene que ver con el narcotráfico, pero el narcotráfico surge por el marco prohibicionista, no es la droga. Tenemos que entender, los jóvenes pueden hacer droga en las cocinas de sus casas, no vamos a poner un soldado en cada cocina de cada casa, de cada familia mexicana. Tenemos que entender que esto pasa por otros canales de educación, de información, de servicios de salud, de descriminalización y de ruptura del marco prohibicionista que enriquece a muchos, sobre todo al norte del río Bravo, y que genera un enorme dolor y muerte en nuestros países. Gracias. Adelante. Sí, gracias. Soy Steven Loza y como ya me presentó Alfonso, pero yo vengo de Los Ángeles, California, de la UCLA, de la Universidad de California. Aquí estoy en Jalapa por el año de sabático, trabajando mucho con
la Universidad de Veracruzana y haciendo diferentes tipos de intercambios que tienen que ver con diferentes aspectos y expresiones de diferentes partes del mundo, ¿no? Acabo de invitar unos músicos chinos y hindús de la UCLA para participar aquí en la Facultad de Música. Hicimos otro proyecto con un compositor de Los Ángeles afroamericano. Pues aquí estoy y qué bueno que me invitaron y yo soy viejo socio de José Manuel. Qué bueno estar aquí con él y Alfonso Colorado. Él fue el que me invitó a hacer mi sabático aquí en Jalapa originalmente y he hecho muchos proyectos con él en los diferentes departamentos, ¿no? Este libro, Corridos tumbados, bélicos ya somos, bélicos morimos. Es un libro importantísimo que ya leí todo el libro y me dio gusto también. Leí en efecto partes del libro de Las morras tumbadas, que también es importantísimo este libro porque se trata de la respuesta femenil, ¿no?, a los corridos tumbados, pero haciendo sus propios corridos tumbados, ¿no? Entonces, cambiando la pregunta, la cuestión, ¿por qué es tan importante este libro? Pues primero es que, como ha hecho en su presentación filosófica de este libro, y demostrando que hace muy bien su investigación, su análisis. Este libro no es solamente un cuento, un libro que describe los de corridos tumbados, los narcotraficantes, los narcocorridos, porque hay mucho de eso en la prensa, en los periódicos, en las revistas populares, pero la mayoría de estos escritos no son análisis social, y es lo que hace el maestro Valenzuela en su libro. Por ejemplo, como hizo ahora, explica bien la historia del corrido. El corrido es un fenómeno mexicano importantísimo, donde narra la historia del país. Cuando empezó el corrido en el siglo XIX, la gente que estaban componiendo los corridos, la mayoría no sabían leer, no había los medios electrónicos como el Internet, ni el Spotify, ni todas esas redes que existen ahora electrónicamente, ¿no? En que en el mismo día que sale un corrido tumbado, podemos mandarlo a otra parte del mundo, ¿no? Entonces, completamente diferente. Eran una expresión oral, tradición oral, a veces tomaba meses o años llegar a otra parte del país. Durante la Revolución Mexicana de 1910, fue un vehículo entre las tropas saber lo que estaba pasando en otra parte del país en la revolución, por escuchar un corrido. Francisco Villa tenía sus propios corridistas entre sus tropas, ¿no? Entonces, porque la mayoría no sabían leer los periódicos, ni había periódicos disponibles en las batallas, ¿no? Durante las batallas. Una cosa que tenemos que reconocer, porque mucha gente dicen la pregunta, y en el epílogo del libro, este individuo, Fernández Huerta, presenta 3 tópicos o 3 temas que Valenzuela Arce ha repasado en su libro, ¿no? Y la tercera fase que presenta es nada más la palabra ¿por qué? ¿Y por qué? Porque eso fue mi primera pregunta cuando empecé a escuchar los narcocorridos de
de los Tigres del Norte, del estilo norteño, del estilo de las bandas sinaloenses que empezaron cantar narcocorridos, ¿no? Y entonces sí, pues había unos corridos patronizados por los narcos ellos mismos, pero también había un interés cantar de ellos. Entonces, ¿por qué? Y en el corrido tumbado, sí, cantando del mundo de drogas, pero entre otros temas también, no solamente el narcotraficante, porque es una expresión musical. ¿Y por qué? Porque en efecto el corrido tumbado es una nueva forma de la música regional mexicana, porque existe en México, fue inventada aquí, no atrás, no en otros países, como Valenzuela demuestra en su libro. Los orígenes tienen mucho que ver con el rap, con el hip hop, con el trap, estas formas inventadas por los afroamericanos en los Estados Unidos, ¿no? Que fue formas de resistencia y que incluyen muchas formas expresando la violencia en la vida de drogas, en la vida de la vida de crimen. El rap, gangster rap, fue sobre este tema. Entonces, temas de violencia entre los pandilleros y la policía, sobre el racismo, incluía mucho del machismo, mucho de violencia sexual. Entonces, casi igual al corrido tumbado, pero el corrido tumbado es una forma completamente reinventada y nueva. Entonces, y por eso merece nuestra atención. El análisis de Valenzuela es un análisis denso, porque incluye la historia de la forma, desde el corrido. Hay que recordar nosotros que el corrido revolucionario incluía mucha violencia. El corrido de Emiliano Zapata, donde muere. Hasta los corridos más populares, como de Juan Charrasqueado. ¿Qué pasa, Juan? Muere por una bala. Entró el pecho de Juan. ¿Y por qué muere? Por su machismo, porque es un macho que todos lo quieren, pero luego muere. Entonces el corrido es una sátira fuerte. Y mucha gente no entiende eso, ¿no? Pero así es. Pero los corridos incluían muchos temas de la muerte, de la violencia, porque así fue la revolución. Muriendo gentes. La leyenda de Gavino Barrera, que andaba con armas y con pistolas y con balas en el pecho y hasta metía en la borrachera. Pues estamos glorificando el machismo como parte de la revolución. Entonces, ¿por qué es tan diferente? ¿Por qué es una sorpresa que sigue estos temas en los corridos populares? Especialmente entre la gente que no tiene recursos a la riqueza. Y en estos corridos tumbados, como de Peso Pluma, de Nathaniel Cano, de varios, admiten, sí, yo vendo drogas porque quiero tener dinero. No quiero morir en la pobreza. Prefiero morir una vida más breve que una vida muy larga siendo pobre. Entonces, ¿qué significa? Es una reflexión, un símbolo de la sociedad que vivimos ahora, porque vivimos en una sociedad materialista, una sociedad de consumo. Si es drogas o si es dinero o si son playeras de Gucci o
o tenis de Nike o ropa de cualquier marca famosa en el mundo. Entonces, la sociedad en los Estados Unidos, por ejemplo, ahora estamos en la época habló de Calderón y la corrupción de esta época. Ahora estamos viviendo una corrupción increíble en los Estados Unidos bajo este señor Trump, donde la clave es que ustedes, los ciudadanos del país, deben pensar en cómo pueden ganar más dinero, cómo pueden vivir mejor, como yo, señor Trump. Entonces es una forma de corrupción donde los Estados Unidos está ahora metidos en cuántas guerras, en Gaza, con los rusos y los ucranianos. Entonces, ¿cuánta gente está muriendo? ¿Más que en las batallas narcas? Sí, más. ¿Y es más justificado? Entonces, son narrativas de la realidad. Eso no significa necesariamente que es algo moral, ni dicen los creadores de esta música que es moral. Admiten que es un proceso no moral. Voy a terminar ahora, pero recientemente vi una entrevista en las noticias gringas, donde una reportera estaba haciendo entrevista con un narco, y el narco ahí estaba con máscara y sus armas, sus rifles y todo ahí cerca. Y ella le dijo: ¿cómo siente usted que están muriendo gente y que hay muerte en este negocio que está haciendo como narco? Y él dijo: sí, me da pena, es una cosa triste, pero tenemos que comer. Y ya metí en este negocio y no es tan fácil escapar el negocio, ¿no? Entonces me hizo pensar que yo no sé si esas gentes todos son malos, pero es un ciclo vicioso, no solamente en la sociedad de negocio, pero que se expresa por medio de las artes, incluyendo la música. Pues ya, yo creo que ya hice mi parte y ya. Muchas gracias. Como la idea de estos eventos también es que se establezca un diálogo y poder tener el autor y el comentarista como los que tenemos, se van a pasar para quien solicite una tarjeta por si quieren hacer alguna pregunta o comentario muy puntual, muy concreto, por favor, que lo preparen. También comentaría, si me permiten, que en un tema de tanto debate y que tiene tanta focalización mediática como el de los corridos tumbados y los corridos tumbados de las morras, estos libros aportan, en primer lugar, una demostración de que se trata de un fenómeno complejo y multidimensional y que se basan en un análisis conceptual, teórico y metodológico, donde los temas que aparecen son los de la movilidad social, la distinción social, la transversalidad, la importancia del consumo que deviene en poder, o donde se elaboran conceptos como el de presentismo intenso. Y en ese sentido me voy a permitir leer un fragmento, un párrafo de Las morras tumbadas, donde se dicen cosas como la siguiente: las morras tumbadas asumen una posición biofeminista desde el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos como dispositivos de bioresistencia. Salvo algunas excepciones explícitas de conduelo, indignación y denuncia a los feminicidios de Vanessa Guillén y Marbella Valdés, las morras tumbadas no asumen una agenda política explícita, lo cual no significa que no actúen en los entramados de poder y las agendas políticas.
La decisión sobre el propio cuerpo opera como dispositivo político, aun cuando no recuperen o se reconozcan en la historia y las luchas feministas, pues sus acciones implican rupturas factuales con el orden patriarcal, aun cuando no cuestionen las condiciones de reproducción estructural del orden patriarcal. Es el tipo de análisis que podemos encontrar aquí. Y otra cosa muy importante, como han mencionado el autor y nuestro comentarista, hay antecedentes. Esto parece un fenómeno surgido recientemente, que está en el candelero, pero entre los antecedentes se abarca por lo menos un siglo y aparecen, por ejemplo, otros personajes, aparte de los Tigres del Norte, y hablando de las mujeres, como Lidia Mendoza, como Consuelo Velázquez, y como cantantes mexicanas como Jenny Rivera. Esto tiene mucho detrás y para poder entenderlo, lo que demuestra el autor es que no se puede hacer de lado la densidad histórica y la densidad conceptual. No sé si quieren comentar algo más o hay alguna pregunta que tengamos ya. También comento que ambos libros tienen prólogos y epílogos a cargo de otros especialistas como Juan Carlos Ramírez Pimienta, Cristian Fernández y Merarit Viera Alcázar y Katy Furé. Bien, tenemos aquí un par de preguntas. ¿Qué opinan sobre el programa México Canta, que pretende cambiar la narrativa del corrido tumbado y la música regional? Esa es una pregunta, voy a hacer las tres de una vez, por favor. ¿Por qué musicalmente se llaman corridos tumbados? ¿Y cómo se identifica una narrativa antipatriarcal en el corrido hecho por mujeres? Sí, bien, en ese orden, y ahí sí, me ayudas por si me va. Sí, mira, yo creo que es correcta la apuesta que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la prohibición no resuelve el problema. Sin embargo, a nivel local, Baja California, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Quintana Roo, Yucatán, hay disposiciones prohibicionistas que están, digamos, encerrando o que están, digamos, prohibiendo y penalizando. Esto no es nuevo. En 1987, Francisco Labastida prohibió la difusión de corridos que tuvieran temática de narco en Sinaloa. En el 90 la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión prohibió que se transmitieran. O sea, de hecho no se transmiten a través de ni la televisión ni de la radio. Eso hay que tenerlo claro. Pero sin embargo la tentación autoritaria es muy fuerte. Cuando viene toda esta oleada prohibicionista, Evelio Platas, alcalde de Nabolato, Sinaloa, dice sí, prohibamos la minifalda para evitar el embarazo adolescente. Y Duarte en Chihuahua dice sí, que los ninis, este concepto absurdo que algunos manejan, metámoslo obligatoriamente al servicio militar. Entonces, el despliegue de la tentación autoritaria es muy peligroso. Entonces, de entrada, este primer acuerdo. El segundo acuerdo con la propuesta de la presidenta es impulsar proyectos que apoyen la creatividad artística y musical de las y los jóvenes. Eso me parece fantástico. Ahora, ¿esto va a resolver? No. Mientras existan estos entramados generadores de violencia, de muerte, y para algunos de esperanzas también, seguirá habiendo corridos que canten a esas historias. Esta señora Carlota, creo que de la tercera edad que disparó y mató a unas personas, a los 2 días ya tenía sus corridos. El día que nombraron al Papa León XIV, ese mismo día ya tenía los corridos. El corrido sigue contando sobre los temas que convocan el interés de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que ojalá que se sigan impulsando grandes proyectos de apoyo a la creación artística, de apoyo a la formación artística de los jóvenes, que se vincule con la construcción de proyectos que generen vidas dignas para la mayoría, que es de donde surge lo que yo llamo el presentismo juvenil. Son jóvenes a los cuales les expropiaron la esperanza desde la década perdida de los años 80 y no han visto el final, la luz al final del túnel.
Entonces, estamos frente a una situación que realmente es dramática. Teníamos más de 230 millones de personas en América Latina en condiciones de pobreza durante este periodo de los años 80, que fue, digamos, manteniéndose. Y si ustedes revisan la encuesta nacional de la juventud 2000-2005, ante la pregunta que le hacíamos a los jóvenes sobre ciertas imágenes, ellos no creían en las instancias de procuración de justicia. Como teníamos más del 92% de los delitos que se cometían, digamos que no eran penalizados. No creían en los políticos, no creían en la clase política, no creían en la política entendida desde la relación Estado-sistema de partidos, pero creían en agendas sociales. Y lo más importante, el quebranto axiológico. Para la mayoría de los jóvenes en México no había diferencia cualitativa entre ser policía, judicial o narcotraficante. Ahí está el problema. El problema no es la pérdida de legitimidad de diversas figuras a lo largo y que no nos vengan con el cuento cuando tenemos el tema de García Luna, cuando ellos saben de estas complicidades porque las vivían, las conocían. Entonces, de repente que nos digan es que esos parámetros son equivocados cuando ellos saben lo que fue este mundo de complicidades que existía. Entonces, qué bien que se impulse, que se apoye el proyecto, pero ojo, lo que vemos con los datos son más de 10,000 los registros que tenemos hasta ahora. Más de la mitad, son en banda y norteño, ¿no? Eso como dato. ¿Y por qué? Y simplemente recrear esto. Miren, esta impronta de los tumbados viene segunda parte del siglo XIX, llega el acordeón al noreste mexicano, sureste de Estados Unidos. Se vincula con la tradición del corrido y surge lo que conocemos como el conjunto norteño, con el tololoche, el bajo sexto y la redoba, que adquiere ya su expresión máxima en el 48 con los Alegres de Terán. Hacia el 1830 llegaban los barcos europeos a Mazatlán, que era un lugar de trasiego de productos. Por eso el centro histórico de Mazatlán son grandes galerones, porque eran para almacenar los productos y se hacía el trasiego de mercancía. Bueno, ahí en los barcos venían las orquestas de viento y de ahí surge la banda sinaloense. ¿Qué traía la banda, la orquesta y qué traía el acordeón? Valses, polcas y chotis. La impronta profunda del norte mexicano es esta impronta europea del vals, la polca y el chotis. Entonces, esto después, como bien lo dijo Steve, se vinculó en los tumbados con el rap, el trap, el hip hop, y entonces dentro de la nueva escena de las redes sociales ya no necesitaban, como ocurría antes, de una industria cultural, de una industria musical que los apoyara, aunque todavía está Rancho Humilde, LED y otros, ¿no? Pero entonces inmediatamente entran a millones de visitas y se vuelven muy famosos. Entonces esto, digamos, lo que nos dice es que para los jóvenes hay una gran aceptación de este ritmo reconocible, porque los tumbados fusionaron las dos tradiciones, el conjunto y la banda. Entonces tienen las orquestas de 12 cuerdas, pero también tienen, digamos, el acordeón, pero también tienen la tuba y también tienen las trompetas. Entonces hacen una fusión reconocible. Ustedes escuchan la música y saben que es tumbada. Generaron una propuesta reconocible y eso me parece muy importante. Y quiero decir nada más algo muy breve sobre el tema del presentismo. Eso para mí es la clave para entender lo que estamos viviendo. El presentismo juvenil, esta idea de vivir al límite, a toda velocidad, en el ahora, más vale una hora de rey que una vida de buey, me la juego, como dicen lo que yo llamo los tonas, todo o nada. Esta lógica solo surge cuando no solo que te expropien la esperanza, sino cuando te desdibujan tu horizonte de futuro. Ese es el problema. Ese es el problema que estamos viviendo con muchos jóvenes y no se va a resolver simplemente diciendo cambiamos los corridos, porque efectivamente algunos de ellos cobran más de $1 millón por hacer un corrido. Zapata tenía un corridista de cabecera, Marciano Silva, y esto los priistas por muchos años, cada 6 años mandaban a hacer una gran cantidad de corridos donde contaban las virtudes imaginadas de los candidatos.
Esto no lo inventaron ahora los corridos, eso hay que tenerlo claro, hay muchas cosas que circulan que no son correctas. Entonces, creo que ahí, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Sí, unos comentarios breves. 3 cosas, porque una de las preguntas era ¿por qué no existe el corrido tumbado en México Canta, ¿no? Y el programa México Canta me parece es del gobierno, ¿no? Sí. Y entonces quieren presentar los sones y las canciones tradicionales, que son cosas, son maravillas, ¿no? Pero sí hay una ironía, porque muchos de los sones originales aquí en Veracruz eran formas de protesta entre los mestizos desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Había muchos sones condenados por la Iglesia, por la Inquisición, ¿no? El chuchumbé fue condenado y había también muchos sones criticando la Iglesia, la corona, los españoles, etcétera, ¿no? Por medio de doble sentido. Si esos mestizos eran muy, muy sabios, ¿no? Entonces es una contradicción, ¿no? Porque ahora es parte del folclore nacional. Pero estos mestizos tenían más que solamente la música, ¿no? Era una forma de expresión musical, bailable y social. Entonces si eran intelectuales estos inventores del son, por ejemplo, o de la canción mexicana, o del corrido, ¿eh? La otra cosa es que en términos de la música, cuando mi hijo estaba escuchando a los corridos tumbados, Peso Pluma, y escuché la música, mucha de la música no entendí porque hay tanto modismo. Hay que estudiar el texto para entenderlo bien, ¿no? Hay muchas, por eso Juan Manuel incluye un apéndice de términos con sus definiciones, que es importante. Pero mi impresión, y todavía es mi impresión, esta música es impresionante. Digo eso como músico. Son buenos músicos que tocan las guitarras de cuerdas, los diferentes tipos, que tocan los vientos, son buenos. Improvisan, es como jazz, improvisan en una manera muy... Y gentes como Peso Pluma, la verdad es que canta bien. Es una combinación de narración y canto, entonces, como una combinación de ser rapero y cantante. Pero canta muy bien, muy afinado. No es una broma. Entonces, eso también tiene parte de la estética de la música. Y los jóvenes le gustan no solamente por la letra, por la música, por el sonido, por el bajo tumbao, ¿no? Y la otra cosa es, pues como ya dije, la resistencia. Hay mucha protesta contra el corrido tumbao, también había contra los Tucanes de Tijuana, en las bandas que tocaban narcocorrido, pero es una contradicción también, porque hay resistencia contra la resistencia, o como dice José Manuel, la contracultura, ¿no? Y es una forma de expresión un poco peculiar, interesante, pero este elemento sí existe. Entonces, por eso el análisis de José Manuel es importante, porque es un análisis denso, no es solamente una descripción, es un análisis social.
Y también podemos hacer un análisis musical, que sería impresionante, ¿eh? Bien, se ha acabado casi el tiempo. Hay más preguntas y comentarios que le voy a hacer llegar al autor. Es importante, respetando el espíritu de esta feria, leer uno. Me gustaría saber qué han opinado las morras de este libro. Habría sido interesante tener una perspectiva femenina en la presentación. En ese sentido, creo que es importante aclarar que sí que se hizo la invitación a algunas académicas de nuestra universidad, y a esto me refería cuando inicié hablando, las suspicacias que todavía eventualmente suscita en el medio académico el que se aborden estos temas, que consideramos que además tiene que ver con la misión de la universidad. Además de un glosario, de una bibliografía, de las biografías de las músicas, el texto también tiene un corrido del corrido por el propio autor del libro, y creo que podemos terminar pidiéndole que por favor nos lea una parte. Sí, gracias. Sí, telegráficamente en el trabajo empieza con un prólogo y un epílogo de dos colegas espléndidos trabajos que realizan, feministas ambas, y en casi todas las presentaciones sí ha estado mujeres y feministas que han trabajado y han presentado este libro. Y diría que esto es importante también porque en el trabajo empieza con el primer apartado amplio es sobre el tema del melodrama, el melodrama en el corrido y la canción ranchera, donde analizamos cómo fue todos estos antecedentes, cómo las mujeres se apropiaban de José Alfredo y lo cantaban sin cambiar el artículo, y nadie cuestionaba, porque finalmente había una tal negación de la sexualidad de las mujeres que ni siquiera eso se cuestionaba. Y después se habla de la transición, Lupita D'Alessio, Paquita la del Barrio, Jenny Rivera y finalmente Las Morras Tumbadas, para ver cómo tiene que ver con un cambio que está inscrito en una perspectiva distinta, incluso de las muchas jóvenes y otras jóvenes que no asumen así a pie juntillas esta conseja patriarcal ni siguen esta lógica que se le impone. Entonces, desde ahí se analiza básicamente con conceptos que están ahí, se asumen como mujeres libres, no sumisas, independientes, no dependientes, sexuadas y deseantes, mujeres que no asumen el rol del hogar, mujeres que asumen el espacio público, mujeres que asumen su derecho también de libertad y del disfrute de la vida. Entonces, desde ahí es un poco como viene. Ahora, ¿por qué tumbado? Tumbado es una palabra que proviene de tumba. La tumba es la mortaja final. Entonces, los tumbados, hay un momento donde es desde una impronta bucólica, se decía, está bien tumbado del burro. Tumbado del burro era estar como afectado de las facultades mentales. En los años 60, en la frontera norte, se empieza a usar tumbado como una persona que se queda arriba con la droga. Se quedó tumbado. Pero después, con el movimiento de los pachucos y los cholos, incorporaron la palabra tumbado como arreglado. Entonces se ponían el tando, la lima, la lisa, los tramos, los tramados, los calcos, el tacuche, y salían bien tumbados. Y desde afuera la gente asociaba tumbado con cholo o pachuco. Entonces también tiene una dimensión de arreglado, el tema de por qué, de dónde viene la palabra. Y bueno, y simplemente les digo este recuento. Se llama El corrido del corrido. Con el permiso de ustedes, mis versos voy a cantar. Son historias de mi pueblo, el que saliera de Aztlán. Romance, corrido, jarana, también la copla y toná, son parientes y compadres de los corridos de acá. Viajaste de pueblo en pueblo contándonos tu verdad, la historia de los de abajo frente a la historia oficial. Nuestro pueblo era iletrado, no leía ni escribía, pero contaba cantando sus batallas y alegrías. Los corridos de mi tierra son el diario popular, con ellos mi gente canta sus luchas y su pensar. Los corridos son historia y crónica popular, narran amores, tragedias, reflejan la realidad. Son la prensa de los pobres, registro de su verdad. Por eso muchos de arriba los pretenden censurar. También nos cuentan la vida del país y sus dolencias, las guerras y los conflictos por lograr la independencia. La guerra contra los gringos mucho odio despertó. 5 estados nos quitaron producto de la invasión. Muchos paisas se volvieron extranjeros en su tierra, vejados por el racismo como saldo de la guerra. Allá se odiaba a mi gente, la querían humillada. Por eso fue que surgieron
bandoleros afamados. Joaquín Murrieta, su nombre, sonorense y mexicano. También en Chile lo quieren por defender al paisano. También cantaste a Cortina, defensor de nuestra gente, que peleó contra los rinches sin que bajara la frente. Tiburcio Vázquez y Vaca, también Gregorio Cortés, que enfrentándose a los gringos junto al pueblo, junto al pobre, van los tres. Que viva Zapata y Villa, que viva Flores Magón, que vivan las Adelitas, viva la revolución. 1 millón de mexicanos entre los campos quedaron, 1 millón de florecitas entre los surcos brotaron. Tristura de la tristeza, cristeros, cristeros no, el poder tras las creencias, el país se dividió. ¿Cuántas carreras corriste, caballo, a cual más veloz? Montado por avaricia, por nobleza y por amor, y me quedo a finales del siglo XX, el tiempo se agotó. Muchísimas gracias. Con esta lectura terminamos esta presentación doble. Muchas gracias al autor José Manuel Valenzuela Arce y Steve Loza por sus comentarios. Muchas gracias a la FILU por hacer posible este evento y muchas gracias especialmente al público que nos ha acompañado y que seguirá la grabación de este video. Buenas tardes.